65 legislatura, y la verdad, para el estado de Jalisco, de donde soy originaria, es un honor que nos hayan dado la oportunidad de presidir el Grupo de Amistad México-República de Corea. Y para mí es un honor recibir a tantos y a tantas hoy aquí en la Casa del Pueblo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su paciencia. En primer lugar, quiero agradecer la valiosa participación del embajador de la República de Corea en México, Hu Ha-ta-won. Gracias. También muchas gracias a la doctora Vilma Ramírez Santiago. Gracias por acompañarnos, doctora. Hoy le tocó tráfico. Hoy me tocó tráfico. Mucho tráfico. Y le agradecemos también al maestro Agustín Menéndez vía Zoom y sobre todo la presencia de una querida amiga de Haibon Lee, disidente, activista, defensora de los derechos humanos, pero sobre todo alguien que ha hecho una lucha exhaustiva, una lucha que debería de ser la lucha de todas y de todos, una lucha que le permite hoy tener vida y tener la oportunidad de darnos su testimonio. El propósito, desde luego, de un evento de esta índole es que ustedes, los que son los jóvenes, las jóvenes, tomen en cuenta esta oportunidad de aprender y que no se cometan los mismos errores. A mí me gustaría preguntar a todos y a todas los que nos acompañan, ¿qué son los derechos humanos? Y para mí, la respuesta más acertada es la que la UNICEF nos ha dado, que dice que los derechos humanos son normas que reconocen, que protegen, pero sobre todo que dignifican a los seres humanos, que no hacen una distinción, no importando en dónde vivas y quién seas. Y a pesar de que los derechos humanos son universales, sabemos que en México, como en todo el mundo, existen aún muchos lugares donde ellos no son conocidos, que poco se conocen de los derechos humanos. Corea del Norte es un país que ha vivido a lo largo de los años una situación dramática. Y esto es mucho más cuando se habla de derechos humanos, no solo por la restricción, por el acceso a la información, sino también por una crisis que afecta a la salud, porque hay una crisis hambruna y que hay condiciones muy precarias que poco conocemos. En el caso de las mujeres es mucho más crítica, siempre es un eslabón donde las niñas, los niños y las mujeres son las que padecen la violación continua de sus derechos humanos por el solo hecho de tener el género mujer. Les obligan a huir, porque esa es la única salida para salvaguardar su integridad. Y enfrentan situaciones inenarrables, atroces, pero no solo es la trata, la prisión, ser vistas como un producto, sino también sufrir torturas que van a vejaciones que no solo son las físicas de golpes, sino las sexuales, y que dejan una huella imborrable en ellas. Estas mujeres norcoreanas que tienen una lucha constante para sobrevivir, para intentar que les den un sustento a sus familias y les garanticen solo vivir. Sin embargo, este abuso incontrolado por parte de quienes deberían de darles justicia, protección, por parte de los fiscales, de las policías, de los elementos, de los soldados, es crucial para que se les sigan violando sus derechos, el acoso, pero sobre todo el abuso sexual. Y es ahí donde nosotros deberíamos de ponernos a hablar qué estamos consumiendo en los medios de comunicación, en la vida electrónica, qué festejamos,
quiénes somos, de qué nos reímos y si eso es justo o no. Los hombres las tratan como objetos sexuales, las orillan a utilizar su cuerpo como una moneda para sobrevivir, pero lo normalizan. ¿Qué normalizamos en México? ¿Qué permitimos y qué seguimos viendo como algo bueno a pesar de que normalice la violencia o la comercialice? En México, las mujeres poco a poco hemos estado trabajando para derribar estas brechas, pero sobre todo nosotros, no solo en Jalisco, que es uno de los estados más violentados, sino en México, enfrentan violencia de género. En materia política, en materia laboral, pero todos los días en la calle. Y también hay electrónica, muchachas y muchachos. ¿Y qué estamos haciendo para promoverla? ¿Y qué estamos haciendo para detenerla? Por eso es importante que estas voces que no han sido arrebatadas nos permitan compartir sus ejemplos. Hoy estamos aquí para que estos actos de resiliencia nos den enseñanza, pero no lo dejemos solo en una escucha. Las acciones son más importantes. Como presidenta del Grupo de Amistad de México-Corea, tengo la responsabilidad de estar en esta lucha no solo por ser mujer, por ser madre, por ser hija, por ser hermana, por ser legisladora, por ser mexicana, por ser humana. Y quiero reiterar mi compromiso no solo con las mujeres de Corea del Norte, con las mujeres de Asia, con las mujeres de África, con las mujeres de América, con las mujeres de todo el mundo, porque si nosotras nos defendemos, vamos a encontrar masculinidades inteligentes que nos defiendan también y que no normalicen la violencia y que la sancionen. Nuestra lucha por los derechos de las mujeres nos han dado grandes y firmes resultados, pero no está todavía la diferencia. Por eso, las compañeras legisladoras hemos adicionado a la Ley General de Acceso a la Vida Libre de Violencia de Mujeres el término de la violencia vicaria y también el de la discriminación. Mi meta es que no exista violencia, no solo para las mujeres, para ningún ser humano, y que los mismos derechos sean y que no existan restricciones para nadie, ni distinciones alguna. Agradecemos con todo mi corazón a todos ustedes, pero sobre todo gracias, embajador. Gracias por esta oportunidad de compartir voces de otra parte del mundo, que son las mismas que nosotros tenemos. Son los mismos gritos que piden ayuda y que necesitamos darles respuesta. Quisiera finalizar con una frase en palabras de una activista y defensora de derechos humanos, Fannie Lou Hamer. Nadie es libre hasta que todas seamos libres. Muchas gracias. Excelentísimo señor embajador Hu Tae-won, muchas gracias no solo por la amistad de su pueblo, sino por las enseñanzas que nos han dado en muchos sentidos. Gracias también, gracias por estar aquí, doctora Vilma Ramírez Santiago, y por permitirnos que todo lo que ustedes estudian hoy tenga una salida en lección. El primer panel de la vida en Corea es una mujer extraordinaria. Hae-bo Lee, activista norcoreana, defensora de los derechos humanos y es una de mis grandes ídolas. Gracias, Hae-bo Lee. Adelante. Una palabra para mí. Sí, por supuesto. Perdón, antes de esto, me pide el embajador dar unas palabras. Adelante, embajador. Gracias. Estimada diputada Cecilia Márquez, mi amiga,
presidenta de la Asociación del Grupo de Amistad México y Corea, estimados panelistas y todos los invitados que nos acompañan en el foro de hoy. Muy buenas tardes. Dado que este año se cumple el 70º aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 10º aniversario del establecimiento de la Comisión de Investigación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Corea del Norte. Me complace estar presente en este foro de derechos humanos organizado por el Congreso mexicano. El informe de derechos humanos de Corea del Norte, publicado recientemente por el gobierno de Corea, reporta casos de violaciones de derechos humanos en Corea del Norte, aplicando estándares internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados internacionales de derechos humanos, basándose en los testimonios de 508 desertores norcoreanos durante los últimos 5 años. La comunidad internacional tampoco conoce plenamente la situación de los derechos humanos de las mujeres norcoreanas. Y el gobierno de Corea está trabajando estrechamente con las Naciones Unidas para llamar la atención de la comunidad internacional sobre las cuestiones de derechos humanos de las mujeres norcoreanas. En enero de este año, Corea fue coanfitrión de la conferencia sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Corea del Norte, junto con la Oficina de las Naciones Unidas. En la misma reunión se destacaron los graves peligros como la discriminación generalizada y la violencia sexual contra las mujeres y la trata de personas de mujeres, y se alentó a la comunidad internacional a dar una respuesta más amplia y clara a las cuestiones de derechos humanos de Corea del Norte. También se instó a alzar la voz y solidarizarnos para cambiar la percepción que el régimen norcoreano tiene de los derechos humanos. Esperamos que el foro de hoy sirva como una oportunidad para que Corea y México creen conciencia sobre los horrores de los abusos de los derechos humanos en Corea del Norte y al mismo tiempo unan fuerzas para mejorar los deficientes derechos humanos de los residentes de Corea del Norte. Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a los funcionarios del Congreso mexicano y al personal a cargo, incluida la Asociación del Grupo de Amistad México-Corea, por su laborioso trabajo en la preparación de este significativo evento. Espero que Corea y México sigan desempeñando un papel valioso en la comunidad internacional al compartir el valor universal común de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Ahora sí, muchas gracias, embajador. Hemos tenido México la suerte de tener grandes embajadores en nuestro país. 65 años de una relación de amistad, pero sobre todo de una relación que nos ha permitido descubrirnos como hermanos. Y eso es lo más importante. A eso venimos a esta tierra, a ser y a hacer felices a otros. Ahora sí, por favor, Jaime Lee,
activista norcoreana, defensora de los derechos humanos. Hola, desde Corea, abrazo. 네, 북한 인권활동가 한별님께서 말씀을 해주시겠습니다. 한별님 안녕하세요. 네, 시작하시면 됩니다. Pues ya lo pudieron apreciar, logramos un encuentro sin precedente que recoge una iniciativa que ya he que ya he presentado, que es precisamente la Ley para Proteger al Trabajador Internacional en América del Norte, y es la mejor forma en la que se puede abordar la migración. Desde este enfoque laboral es que podemos reivindicar la dignidad de nuestros connacionales en América del Norte, en Estados Unidos y en Canadá. Hemos privilegiado el hermanamiento. Están participando activamente en la reconstrucción que tiene nuestro pueblo hermano del Estado de México. Justo ahorita se encuentra nuestra canciller en esa parte del mundo y pues le agradecemos profundamente por él. Siempre la mano a México. ¿Estamos listas? Ahí vamos. Entonces, justo ahorita estamos viendo, son 2.500 paquetes que estamos intentando para aquellos que perdieron todo. Y le agradecemos a los gigantes de Asia, al tigre. Y también China está participando en ello, pero principalmente Corea por una circunstancia. Poca gente sabe que los coreanos son artífices también de los grandes logros que ha tenido este gobierno. No solo en la refinería de Dos Bocas, sino también en muchos de los avances tecnológicos que estamos teniendo en materia de transformación. Y una de las cosas que aplaudo siempre del pueblo, ¿listo? ¿Ya estamos listos? Es el desarrollo tecnológico que nos comparten. Ahora sí ya, Jaime Lee, saludos desde México. Adelante. 이한별 씨 멕시코에서 인사드립니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. Okay. Thank you to those who invite me to speak today and provide me with the opportunity. Bueno, buenas tardes a todos y para empezar quisiera dar un gran agradecimiento a todos los que me han brindado esta oportunidad de exponer en este recinto. I defected from North Korea in 1999 at the age of 17 and arrived in South Korea in 2002. Yo deserté de Corea del Norte en el año 1999 a la edad de 17 años y llegué a Corea del Sur en el año 2002. After completing my master's degree in unification studies at Yonsei University, I founded the Improving North Korean Human Rights Center in 2013 and have been engaged in human rights improvement activities related to North Korea for the past 10 years. Y en Corea del Sur me titulé mi maestría en estudios de unificación en la Universidad de Yonsei y fundé el Centro de Promoción de Derechos Humanos de Corea del Norte en el año 2013 y me dedico a las actividades de mejora relacionadas con Corea del Norte durante los últimos 10 años. North Korean women are not familiar with the concept of human rights, and they live without much awareness of it.
Las mujeres norcoreanas no están familiarizadas con el concepto de derechos humanos y viven sin mucha conciencia de este concepto. In North Korea, there is no education on human rights from a young age. En Corea del Norte no existe educación sobre derechos humanos desde una edad temprana. As a result, most North Koreans live without knowing the freedom to enjoy lives that are rightfully theirs as human beings. Como consecuencia, la mayoría de los norcoreanos viven sin conocer la libertad y sin saber cómo es disfrutar de los derechos que les corresponden como seres humanos. I was forcibly mobilized to attend a public trial when I was 10 years old, where I had to witness a woman being publicly executed by gunfire in front of a large crowd. Me movilizaron por la fuerza para presenciar a un juicio público cuando tenía 10 años, donde tuve que presenciar la ejecución pública de una mujer fusilada frente a gran multitud. After witnessing that scenes, I suffered from trauma for over a month. Después de presenciar ese acto, sufrí un trauma durante más de un mes. When I was 13 years old, there were times when I went without food for more than a week because the state did not distribute rations to the residents, leading to hunger and deprivation. Cuando tenía 13 años, hubo momentos en los que estuve sin comer durante más de una semana porque el Estado no podía distribuir raciones a los ciudadanos, lo que me provocó hambre y malnutrición. Even girls who should be actively attending school have to engage in business at the market for their right to survival. Incluso las niñas que deberían asistir en la escuela dedicando a sus estudios tienen que dedicarse a los negocios en el mercado por su sobrevivencia. I too had to sell bread that my mother made in the village at a young age, and I had to make and sell clothes to make a living. Yo también tenía que vender el pan que hacía mi madre en el pueblo cuando era niña y tenía que también confeccionar y vender ropa para ganarme la vida. I faced numerous instances of forced labor in North Korea, even during the prime age for studying. Fui testigo de numerosos casos de trabajo forzoso en Corea del Norte, incluso durante las mejores edades para estudiar. At the age of 14, I was compelled to engage in forced labor for over a month under the pretext of rural mobilization. Cuando yo tenía 14 años, me obligaron a realizar trabajos forzados durante más de un mes con el pretexto de una movilización rural. Even at that young age, I underwent 15 days of military training and had to go deep into the mountain to cut thick logs. A esa temprana edad, pasé 15 días de entrenamiento militar y tuve que internarme en las montañas para cortar troncos. At the age of 17, I defected from North Korea during a period when over 3 million people succumbed to infectious disease and famines. Cuando yo tenía 17 años, deserté de Corea del Norte durante un periodo en el que más de 3 millones de personas murieron por enfermedades infecciosas y por el hambre. I experienced
periods of starvation for over a week due to food shortages. Yo también sufrí hambre durante más de una semana debido a la falta de alimentos. North Korea unable to disinfect water during the summer, witnessed numerous deaths from disease such as typhoid, paratyphoid, and cholera. En Corea del Norte, por falta de capacidad de desinfectar el agua durante el verano, fui el testigo también de numerosas muertes por enfermedades infecciosas como el fiebre tifoidea, la disentería y el cólera. At the time of my defection, I also had paraploid with my fever reaching 42 degrees Celsius at night and my weight dropping to 38 kilograms. En el momento de mi deserción también contraje tifoidea, donde mi fiebre alcanzaba los 42 grados y mi peso bajaba a 38 kilogramos. My last memory from my hometown is witnessing a heartbreaking scene at a train station reversal. Mi último recuerdo de mi ciudad natal es presenciar una escena desgarradora de una esquina de una estación de tren. A 2-year-old girl orphaned and crying as she wandered the streets. Una niña de 2 años, huérfana y llorando mientras deambulaba por las calles. It was all too common to witness the cruelty of people starving to death on the streets or at train stations. Era demasiado común presenciar la escena de crueldad donde las personas morían de hambre en las calles o en las estaciones de tren. North Korea became a party to the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in February 2001, and after undergoing 2 reviews of its national reports in 2005 and 2017, has maintained a position of partial accept. Todas las formas de discriminación contra la mujer en febrero de 2001 y tras someterse en 2 revisiones de sus informes nacionales en los años 2005 y 2017, ha mantenido una postura de aceptación parcial. However, the human rights situation for women in North Korea has not seen significant improvement. Sin embargo, la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, especialmente de las mujeres, no han sufrido una mejora significativa. On a societal level, discrimination against women persists in terms of employment and labor rights. A nivel social, la discriminación contra las mujeres persiste en términos de empleo y derechos laborales. Moreover, women who experience domestic violence or sexual assault often live without understanding the true nature of these acts. Además, las mujeres norcoreanas que sufren violencia doméstica o agresión sexual muy a menudo viven sin comprender la verdadera naturaleza de estos actos. In North Korea society, instances of women being subjected to violence by their husbands are typically treated as domestic issue, and there is lack of awareness regarding to societal implications of such violence of crimes.
En la sociedad coreana, los casos de mujeres sometidas a estas violencias por parte de sus maridos suelen ser tratados como problemas domésticos internos. Existe una gran falta de conciencia sobre las implicaciones sociales que estos delitos contienen. As a result, law enforcement often refrain from intervening in cases of domestic violence, treating them plurally as familiar matters. Como resultado, la fuerza pública a menudo se abstienen de intervenir en casos de violencia doméstica, tratándolos como asuntos meramente interna de la familia. The structural issue in North Korean society is the occurrence of sexual exploitation against socially vulnerable women. El problema estructural de la sociedad norcoreana es la explotación sexual de las mujeres que son socialmente vulnerables. Women who engage in business at markets for their livelihoods or those facing economic difficulties become targets for sexual harassment and assault of officials, leaders of protective organizations, and police, with such incidents happening routinely as part of everyday life. Las mujeres que realizan negocios en los mercados para ganarse la vida o aquellos que se enfrentan dificultades económicas se convierten en blanco de acoso y agresión sexual por parte de funcionarios públicos, soldados y la policía, que son incidentes que ocurren de manera rutinaria como parte de la vida cotidiana. North Korean women also face challenges in access essential medical service mandated by the state. Women's health care service, including preventive measures such as screenings for cervical and breast cancer, are not adequately provided. Las mujeres norcoreanas también enfrentan desafíos para acceder a los servicios médicos esenciales que el Estado debe ofrecer. Los servicios de atención de salud para las mujeres, incluyendo medidas preventivas como exámenes de detección de cáncer de útero y de mama, no se pueden brindar de manera adecuada. This lack of access extends to critical areas of women's health. Esta falta de acceso es una área más crítica de la salud de la mujer. In the case of pregnant women, Article 41 of North Korea's law on guaranteeing women's rights stipulates that medical institutions should provide safe and effective drugs and treatment techniques related to women's childbirth. En el caso de las mujeres embarazadas, el artículo 51 de la Ley sobre la Garantía de los Derechos de la Mujer de Corea del Norte estipula que las instituciones de salud deben proporcionar medicamentos y técnicas de tratamiento seguro y eficaces relacionados con el parto de las mujeres. Additionally, healthcare institutions, businesses, organizations, etc., have an obligation to care for the health of pregnant women and children.
Además, las instituciones de salud, las organizaciones, etcétera, tienen la obligación de cuidar la salud de las mujeres embarazadas y de los niños. However, North Korean authorities do not act quickly. The factor in 2018, regular checkups for pregnant women were not conducted by North Korean authorities, and some women relied on personal connections to undergo private prenatal ultrasounds examinations to determine the fetus's position. Sin embargo, las autoridades norcoreanas no son capaces de brindar dichos apoyos médicos ni servicios de parto seguro. Según una desertora en el año 2018, las autoridades norcoreanas no realizaban controles periódicos a las mujeres embarazadas y algunas mujeres tenían que depender de contactos personales para poder realizar exámenes de ultrasonido prenatales privados. The lack of improvement in the human rights of North Korean women can be attributed to factors such as the authoritarian particular political system in North Korea, the discriminatory and caste-like social structure controlling the residents, and the prevalence of gender-based discrimination. Esta falta de mejora en los derechos humanos de las mujeres norcoreanas se puede atribuir a factores como el sistema político autoritario de Corea del Norte, la estructura social discriminatoria y de castas que controla a los ciudadanos y la prevalencia de la discriminación por motivos de género. The unique nature of North Korea's caste system and patriarchal ideology contribute to these challenges. La naturaleza única del sistema de castas y la ideología patriarcal de Corea del Norte contribuye a estos desafíos. Despite being a signatory to the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, North Korea has not fulfilled its obligations and responsibilities to adhere to international agreements. A pesar de ser país signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Corea del Norte no ha cumplido con sus obligaciones y responsabilidades de cumplir con dichos acuerdos internacionales. The North Korean regime compelled women to dedicate themselves to the household and show unwavering loyalty to Chairman Kim Jong-un. El régimen norcoreano obliga a las mujeres a dedicarse y someterse al hogar y mostrar una lealtad inquebrante al líder Kim Jong-un. The official North Korean newspaper Rodong Sinmun educates North Korean women that their loyalty should be solely devoted to Chairman Kim Jong-un. El periódico oficial de Corea del Norte, Rodong Sinmun, educa a las mujeres norcoreanas y que su lealtad debe estar dedicada única y exclusivamente al líder Kim Jong-un. Women are confined within patriarchal frameworks, imposing their rules as homemakers, daughter-in-law, wives, and mothers.
Las mujeres están confinadas dentro de los marcos patriarcales, enfatizando sus roles como amas de casa, nueras, esposas y madres ideales. Their duties are framed to excellently fulfill their responsibility to their husbands and children before the nation and society. Sus deberes están enmarcados en cumplir con excelencia sus responsabilidades como mujer a sus esposos y hijos ante la patria y la sociedad. North Korea restricts women's roles to actively fusing them into a limitary role, focusing more on their loyalty to Kim Jong-un rather than their self-realization as an individual of fulfilling their social desires. Corea del Norte restringe sus roles de las mujeres para empujarlos activamente a desempeñar un papel limitado, centrándose más en su lealtad a Kim Jong-un que su autorrealización como individuos o en la satisfacción de sus deseos sociales. The emphasis in places on women's positions in the context of the nation, revolving around their contributions to the household and loyalty to Kim Jong-un, rather than emphasizing their personal fulfillment and social aspirations as individuals. Se pone énfasis en las posiciones de las mujeres en el contexto de la patria, en torno a sus contribuciones al hogar y su lealtad al líder Kim Jong-un, en lugar de enfatizar su realización personal y sus aspiraciones sociales como individuos. In reality, there is a serious and pervasive situation of discrimination, sexual violations, and the risk of human trafficking against women and girls in North Korea. Es decir, existe una situación grave y generalizada de discriminación, violencia sexual y riesgo de trata de personas contra las mujeres y niñas en Corea del Norte. However, the human rights issues concerning North Korean women have not been sufficiently brought to the attention of the international community for an extended period. Sin embargo, las cuestiones de derechos humanos que afectan a las mujeres norcoreanas no han sido suficientemente señaladas a la atención de la comunidad internacional durante un periodo prolongado. To rejuvenate interest in the human rights concerns of North Korean women, a change in awareness regarding the human rights violations by the North Korean regime is deemed necessary through the efforts of the United Nations and the international community. Para regenerar el interés en las preocupaciones sobre los derechos humanos de las mujeres norcoreanas, es necesario un cambio en la conciencia sobre las violaciones de derechos humanos por parte del régimen norcoreano a través de los esfuerzos de las Naciones Unidas y la comunidad internacional. In North Korea, it is common for the majority of women to earn a living. En Corea del Norte es común que las mujeres se ganen la vida. There's a saying that goes, if a woman is strong, the family wasn't collapse. For instance, when women engage in business successfully, they can lead a relatively stable life, even in situation where
state food distribution insufficient. Hay un dicho en Corea del Norte que dice, si la mujer es fuerte, la familia no se cae. Por ejemplo, cuando las mujeres realizan negocios con éxito, pueden llevar una vida relativamente estable, aun cuando las situaciones de la ración de alimentos es insuficiente. North Korea women often take on the responsibility of supporting the family's livelihood, while simultaneously dedicating themselves to the education of their children. En Corea del Norte, las mujeres a menudo asumen la responsabilidad de traer el sustento de la familia y al mismo tiempo criar sus hijos. In North Korea, men are required to go to work and show loyalty to the regime, while many women, for the sake of supporting their families, end up engaging in business or defecting to other countries. En Corea del Norte, los hombres les exige a trabajar y mostrar lealtad al régimen, mientras que muchas mujeres, para mantener a sus familias, terminan haciendo negocios o desertando a otros países. Statistically, the number of women defecting from North Korea is about 80% higher than that of men. Estadísticamente, el número de mujeres que desertan de Corea del Norte es aproximadamente un 80% mayor que el de hombres. This can be attributed to the fact that after defection, women find it relatively easier to earn money than men. Esto puede atribuirse al hecho de que después de la deserción a las mujeres se les resulta relativamente más fácil ganar dinero que a los hombres. However, even if they defect to China, many face challenges as they cannot speak Chinese and lack identification, exposing them to various incidents, accidents, and illegal risk. Sin embargo, incluso si logran desertar a China, muchas enfrentan desafíos ya que no pueden hablar el idioma chino y carecen de identificación, lo que las expone a diversos incidentes, accidentes y riesgo de ilegalidad. The situation becomes even more critical, especially considering the concentrated targeting of defected women by human trafficking. La situación se vuelve aún más crítica, especialmente considerando que los traficantes de personas se enfocan en las mujeres desertoras. To seek a better life and support to their families, North Korean women and girls who defected often find themselves exposed to human trafficking, being Para buscar una vida multiple times or confined in online chat room to sexual exploitation. Para buscar una vida mejor y mantener a sus familias, las mujeres y las niñas norcoreanas que desertaron a menudo se ven expuestas a trata de personas, siendo vendidas varias veces o confinadas en salas de videochats en línea para explotación sexual. I have established the Improving North Korean Human Rights Center and have been involved in rescuing these defected women since 2017. Yo he creado el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Corea del Norte y he estado involucrado en el rescate
de las mujeres desertoras desde el año 2017. So far, I have successfully rescued 32 defected women, including a 16-year-old girl who was being sold through human trafficking, and a 13-year-old girl who faced the same fate. Hasta ahora he podido rescatar con éxito a las 32 mujeres desertoras, incluyendo una niña de 16 años que estaba siendo vendida por medio de trata de personas, y una niña de 13 años que corrió la misma suerte. After being kidnapped and detained, these defected women are sometimes forcefully administered drugs. Después de ser secuestradas y detenidas, a estas mujeres desertoras a veces se les inyectan drogas por la fuerza. Even if they wish to report such crimes to the police, the fear of forced repatriation often prevents them from doing so, and they end up exploited for labor with unpaid wages. Incluso cuando ellas desean denunciar estos delitos a la policía, el miedo de ser deportados muchas veces les impide hacerlo y terminan explotados para trabajar sin el pago correspondiente. The human rights of these North Korean women fought in the blind spot of international awareness continue to be ruthlessly trampled upon. Los derechos humanos de estas mujeres norcoreanas atrapadas en el punto ciego de la conciencia internacional siguen siendo pisoteadas brutalmente. In recent cases, including the events around the Hangzhou Asian Games on October 9th, approximately 600 North Korean defectors were forcibly repatriated within China. Among them, over 18% are women. And disturbingly, there are cases involving pregnant women and young children. En casos recientes, incluyendo los acontecimientos relacionados con los Juegos Asiáticos de Hangzhou en el 9 de octubre, aproximadamente 600 desertores norcoreanos fueron deportados por la fuerza fuera de China. Entre ellos, más de 80% son mujeres y, por desgracia, hay casos que involucran a mujeres embarazadas y niños pequeños. North Korean women subjected to forced repatriation face verbal abuse, physical violence, torture, and sexual assault in detention facilities. Las mujeres norcoreanas que son sometidas a deportación enfrentan al abuso verbal, violencia física, tortura y agresión sexual en los centros de detención. They are not provided with sanitary pads, and inadequate nutrition often leads to menstrual irregularity and disruptions. No se les proporcionan toallas sanitarias y una falta de nutrición adecuada muchas veces provoca irregularidades y alteraciones menstruales. There have been testimonies witnessing the heartbreaking scenes of young women in their early 20s losing their eyesight due to malnutrition in detention facilities.
Ha habido testimonios de escenas desgarradoras de mujeres jóvenes de veintitantos años que perdieron la vista debido a la falta de nutrición en los centros de detención. Some even collapse due to symptoms of dehydration as proper drinking water is not adequately provided. Algunas incluso colapsan debido a la deshidratación, ya que no se les proporciona el agua potable adecuada. Elderly individuals also suffer severe forced labor and torture. Las personas de tercera edad también sufren de trabajos forzados y torturas. Girls as young as 10 are forced to wake up at 5 a.m. and engage in forced labor for over 12 hours. Las niñas de tan solo 10 años son obligadas a despertar a las 5 de la mañana y de realizar trabajos forzados durante más de 12 horas. There have even been cases where a 5-year-old girl witnessed her parents being beaten at the detention forcibly. Incluso han habido casos en los que una niña de 5 años presenció cómo golpeaban sus padres en un centro de detención. As a signatory to the Convention on the Rights of the Child, North Korea must make efforts to improve the human rights of children within its borders. Como país signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, Corea del Norte debe realizar esfuerzos para mejorar los derechos humanos de los niños dentro de sus fronteras. In July 2016, I conducted an investigation into human rights abuse against North Korean women who had experienced the detention facilities and submitted the findings to the United Nations Working Group on enforced or involuntary disappearances. En julio de 2016, llevé a cabo una investigación sobre abusos de derechos humanos contra las mujeres norcoreanas que habían pasado por centros de detención y presenté las conclusiones al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias. Among the women I encountered during this investigation were those who had suffered torture resulting in injuries such as eye damage, broken toes, head injuries, ear injuries, and shattered knees. Entre las mujeres que encontré durante esta investigación, se encontraban aquellas que habían sufrido torturas que provocaban lesiones, como daños en los ojos, dedos de pies rotos, lesiones en la cabeza, lesiones en los oídos y los daños en las rodillas. Additionally, there were women who had husbands executed in secret and 2 daughters who disappeared forcibly within detention facilities. Además, hubo casos de mujeres cuyos maridos fueron ejecutados en secreto y sus hijos que desaparecieron forzadamente dentro de los centros de detención. They alleged the crime was betraying North Korea and defecting charged with the crime of state treason. Su presunto delito fue traicionar a Corea del Norte y desertar, acusados de delito de traición a la patria. It was a harrowing experience confronting the appalling human rights violations suffered by these North Korean women
who sought a better life due to difficult circumstances in their homeland. Fue una experiencia desgarradora enfrentar estos violaciones atroces de derechos humanos sufridas por estas mujeres norcoreanas que buscaban únicamente una vida mejor debido a las difíciles circunstancias en su tierra natal. I personally experienced severe human rights abuse in North Korean detention facility after my mother and brother were forcibly repatriated. Personalmente, yo también sufrí estos abusos graves contra los derechos humanos en los centros de detención en Corea del Norte, después de que mi madre y mi hermano fueran deportados por la fuerza. Due to torture, my mother lost hearing in 1 year. Debido a la tortura, mi madre perdió la audición de un oído. She continued to suffer from the consequences of forced labor exceeding 12 grueling hours a day. Continúa sufriendo las consecuencias del trabajo forzoso que duraba más de 12 horas de jornada al día, lo que provoca la degeneración de rodillas y le provoca dolores fuertes. Leading to the degeneration of spinal cartilage, causing enduring pain. Dejando los daños permanentes que duran en su cuerpo. The North Korean regime fails to provide adequate medical treatment within detention facilities. En los centros de detención en Corea del Norte no proporcionan tratamiento médico adecuado. Shockingly, there are cases of North Korean women who are forcibly disappeared without their families being informed, even if they perish. Hay casos de mujeres norcoreanas que son desaparecidas forzadamente sin que sus familias sean informadas, aun cuando se mueran. My brother too was dragged to a horrifying political prison from which he could never return, subjected to torture on his hands and feet. Mi hermano también fue detenido a una prisión política de la que nunca pudo regresar, sometido a las torturas en manos y pies. The last piece of information I received was that he was bandaged, having endured torture. La última información que recibí de él fue de que estaba vendado y que había sufrido torturas. Even though North Korean defectors are being arrested in China, forcibly disappeared and detained after being repatriated to North Korea. Incluso ahora los desertores norcoreanos están siendo detenidos en China, desaparecidos por la fuerza y detenidos después de ser deportados a Corea del Norte. Additionally, kidnappings, imprisonment, sexual assault, and human trafficking against North Korean women are taking place in China. Además, en China se están produciendo secuestros, encarcelamientos, agresiones sexuales y trata de personas contra las mujeres norcoreanas. I hope that the Mexican Congress can join together in solidarity to improve North Korean human rights by proposing and passing a resolution on North Korean human rights.
Espero que los legisladores mexicanos puedan unirse en solidaridad para mejorar los derechos humanos de Corea del Norte, proponiendo y aprobando una resolución sobre los derechos humanos en Corea del Norte. Thank you sincerely for listening to my story. Thank you. Les agradezco de manera más sincera por escuchar mi historia hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un saludo desde la Ciudad de México. Y bueno, hoy le damos la palabra también a un especialista en derechos humanos, violencia en Corea del Norte. Él es el doctor Agustín Menéndez. Doctor, adelante. Muy buenas tardes, ¿me oyen? Te escuchamos, doctor. Buenas tardes, me oyen. Fabuloso. Quería agradecerles a todos por la oportunidad de abrirnos las puertas de la casa de todos los mexicanos, que es la Cámara de Diputados, la posibilidad de tener una charla respecto de este tema que no es frecuente, pero que es muy necesario. Hablando y entrando en tema, el año que viene se cumplen 10 años de la publicación del informe de la Comisión de Investigación sobre la Violación de Derechos Humanos desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a partir de las denuncias que se habían realizado con respecto a la violación de derechos humanos en Corea del Norte. Una comisión que fue encabezada por el embajador australiano Michael Kirby y que básicamente en un informe de aproximadamente unas 400 páginas se estableció que en Corea del Norte se producen crímenes de lesa humanidad. La historia de Han Byung-lee es una historia que da cuenta de las múltiples violaciones de derechos humanos que sufrió su familia en manos del régimen norcoreano. Estamos hablando de tortura, lo cual claramente entra dentro de la categoría de crimen de lesa humanidad, penas crueles e inhumanas, y veo que se están retirando. A todos nuestros amigos que están en línea, pues si ustedes vieron que abandonamos el recinto de forma abrupta, es porque aquí en la Ciudad de México y en México y sobre todo en esta área, pues es muy susceptible a tener movimientos telúricos. Entonces, espero que ya todos estén tranquilos, estemos un poco más relajados. Y ahora sí, mi querido Agustín, termina, por favor. Después no era una grosería, no era una cuestión más bien de salvaguardar la integridad de todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Adelante. Querida amiga, no es problema, más que entendible. Lo importante es que estén bien. Pensé no puede ser tan mala la charla como para que se vayan tan rápido, pero veo que han insistido. Estaba exponiendo respecto de lo que es la piedra basal en cuanto a materia de derechos humanos en Corea del Norte, que es la Comisión de Investigación, su informe. Este informe que da y revela sobre los crímenes de lesa humanidad que comete el régimen norcoreano, que tiene total actualidad. En este punto, solamente para dar cuenta justamente de lo actual, que es hace poco Kim Jong-un tuvo una reunión con el conjunto de mujeres en Corea del Norte, obviamente, en la reunión en la cual él justamente está preocupado por la baja tasa de natalidad que está presentando el país. Esto revela un elemento clave, que es que, por lo tanto, Corea del Norte estaría en déficit
de futuros esclavos, que es lo que efectivamente son como población civil, y que el mantenimiento de la estructura del país, es decir, cómo el país se puede sostener a sí mismo, está en un momento de quiebre. Esto también se revela producto de del cierre de numerosas embajadas, más de una docena en todo el mundo, entre ellos España, Angola, Guinea, Congo, donde, es decir, más de 159 países tenía representación Corea del Norte y no ha podido mantener estas embajadas por producto de lo que parece ser que las sanciones financieras dirigidas, estipuladas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir de lo que fue la 17-18 del año 2006, están teniendo cierto éxito, además de una crisis económica que está atravesando el país, una de las tantas que ha tenido, y que da cuenta justamente, digo, de que este informe de la Comisión de Investigación tiene total actualidad. En ese sentido, Corea del Norte, y yendo hacia el punto primero, no tiene ningún tipo de libertad, es decir, no hay libertad de prensa, no hay libertad de religión, no hay libertad ambulatoria, y esto se ha dado a lo largo del tiempo de distintas formas. Si nosotros pensamos en términos de religión, Pyongyang, su capital, era antiguamente conocida como la Jerusalén de Asia. Hoy directamente está prohibido profesar cualquier tipo de culto. ¿Por qué? Porque va y contraría a un sistema que se ha solidificado bajo la idea de que los líderes del régimen norcoreano son especies de dioses omnipotentes, omniscientes, tales así que Kim Il-sung, el abuelo del actual líder, es presidente eterno de Corea del Norte, el cual vela por la seguridad y da cobijo a todos los norcoreanos según su propia prédica. En el caso de la libertad ambulatoria se ve prohibida y solo se puede uno moverse a través de Corea del Norte a través de salvoconductos, siendo funcionario principalmente. Todo ello bajo la idea de que Corea del Norte, técnicamente, esto es cierto, sigue en guerra con Corea del Sur, y la guerra de Corea no ha terminado, pero basándose en esta idea de seguridad nacional, no permiten la movilidad libre de sus ciudadanos, por lo tanto, gente que nace en una misma ciudad muere ahí y no puede salir, obviamente, tampoco del país. Las principales vías de escape son a través del río Yalu, en la frontera con China. Ahí en los últimos años las mujeres han sido las principales personas que han logrado escapar. Casi un 80% de los últimos 5 años. Históricamente siempre ha sido bastante equilibrada esa cifra. Prohibición que se ha establecido desde el año 48 con el establecimiento de la República Popular Democrática de Corea, y que justamente tal y como expresó Han Biol, son víctimas de trata. La República Popular China respecto a este tema viola la Convención sobre el Estatuto de Refugiados del año 51, su protocolo del año 66, que rompe la barrera espacio-temporal, es decir, que se aplica en cualquier tiempo y espacio. Esta convención, obviamente la del año 51, se aplicaba solamente para el tema de la Segunda Guerra Mundial y en el marco europeo. Y en ese sentido viola 2 principios básicos: el principio de no devolución, refoulement en francés, por el cual cada norcoreano o norcoreana que atraviesa la frontera es devuelto a las autoridades a sabiendas de lo que puede llegar a sucederles. En el peor de los casos, el fusilamiento, que es el típico modo de ejecución que se aplica en el país. En el mejor de los casos, el internamiento en un campo de reeducación, con todo lo que ello implica, ¿no? Trabajo forzado, posibilidad de ser torturado, violado, etc.
en su integridad física. En el caso de las mujeres también, por lo general, si estuvieron en pareja con alguna persona de origen chino, se le practica un aborto o inclusive el infanticidio, producto de que se intenta, en una visión sumamente racista por parte de Corea del Norte, mantener la raza coreana pura dentro del territorio. Dicho esto, viola entonces lo que sería el artículo 33 de la Convención y el artículo 35, que es la prestación de cooperación y colaboración con las Naciones Unidas, tema que lo viola flagrantemente. El relator especial sobre violación de derechos humanos en Naciones Unidas, en su momento mi compatriota Tomás Ojea Quintana, atento a esta situación, ha requerido a las autoridades ir al sur de la República Popular China, pedido que fue denegado, obviamente, y la actual relatora, Elizabeth Salmón, que justamente su principal punto respecto del tema es el de las mujeres, hacer hincapié en este tema y difundirlo. También le ha sido denegada el ingreso al país para reunirse y recabar información y posibles denuncias o testimonios. Además de la fuente que tenemos, ¿no?, de aquellas personas que han milagrosamente escapado de Corea del Norte, conocemos la realidad norcoreana, producto de aquellos embajadores que viven en Corea del Norte y pueden dar fe de determinadas cuestiones de cómo funciona el país. Y también respecto de las imágenes satelitales que se tienen del país, donde se pueden ver los campos, ya sea de concentración, de trabajo forzoso, y en algunos casos inclusive que funcionaron como campos de ejecución. Estos son campos por lo general donde se suele dividir en campos de detención de prisioneros y aquellos que han cometido faltas que en cualquier país normal serían faltas menores o ni siquiera delitos, que son sometidos a esta explotación constante. Explotación que sostiene, para que se entienda que también es un tema de enorme relevancia, no solo en la región, sino mundialmente, sostiene la carrera armamentística que ha llevado adelante Corea del Norte. En el año 2022, más de 90 misiles han sido lanzados desde el país. Tienen capacidad, y recientemente lo han demostrado, de poder lanzar un satélite que les permite, obviamente, no solo tener conocimiento e información de otros países a partir de imágenes satelitales y por ende llevar adelante ataques, sino también para dirigir misiles intercontinentales balísticos, poniendo en jaque a la seguridad no solo regional, sino mundial, que es el caso obviamente de la posibilidad de atacar continente estadounidense, en ese sentido, el territorio continental. Llegan los misiles teóricamente al área de California. Respecto de el trabajo forzoso, esto está prohibido por las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como la exportación e importación de productos con Corea del Norte. Estos son lo de las sanciones financieras dirigidas que he comentado. No obstante ello, numerosos países siguen violando estas disposiciones, los países del sudeste asiático, principalmente en el caso del tráfico de personas. Y es por ello que tiene tanta importancia esto que estamos comentando, de difundir este tipo de información en todos los contextos que se pueda, y darle voz a personas como Hambyol con su testimonio. Y bueno, lo que se espera a futuro es, Corea del Sur por su parte tiene una obligación como país, y esto está expresado específicamente en los primeros artículos de su constitución, esto es la integridad territorial que posee Corea, la obligación que tiene Corea de asistir a todos los coreanos en cualquier parte del mundo, entre ellos a los norcoreanos, que son coreanos. Y en ese sentido,
y pensando a futuro, numerosas veces se ha dicho que en algún momento iba a caer el régimen, se pensó ello en el año 94, 95, en el 97, en el 99, que fueron los peores momentos de lo que Jambiol tuvo que vivir, que fue lo que se denomina eufemísticamente como la ardua marcha. Esto es millones de personas muriendo de hambre en las calles de las distintas ciudades de Corea del Norte, y es lo que tuvo que impulsarla a ella a sobrevivir y escaparse. Pero a futuro pensar que no hay tiranía que dura para siempre y que Corea del Sur en ese sentido tiene que estar preparada, y lo está, para poder recepcionar a más de 25 millones de compatriotas que últimamente, y esto lo comento porque estuve este año justamente en Corea del Sur con distintos expertos, se ha sabido que ahora sí hay cierta condición de conocimiento de que existe algo llamado derechos humanos en Corea del Norte, al menos es lo que hemos podido recabar a partir de los testimonios brindados por las personas que han logrado escapar, y que eso es un gran avance, ¿no? Estamos hablando de cuestiones tan básicas que resultan difíciles de creer, ¿no? Pero esto en algún momento va a terminar, y esperemos sea pronto, y en ese sentido hay que, digamos, el país tiene que estar preparado, y lo está. Creo que con eso podría terminar mi exposición, dado el generoso tiempo que me han brindado, y agradecerles nuevamente por la atenta escucha. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora sí podemos decir que fue sísmica, muy, muy sísmica tu colaboración, mi querido amigo. Un abrazo a donde quiera que estés, y muchas gracias por participar en este foro de derechos humanos, una mirada a los derechos de la mujer en Corea del Norte. El siguiente panelista es la doctora Vilma Ramírez Santiago. Doctora, este foro ya tiene historia, pero adelante, doctora. Ella es maestra en derechos humanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un día bastante, como comentábamos con la diputada, con bastantes vicisitudes, sobre todo este foro que como que no podíamos terminar de exponerlo. Agradecerles a todos su presencia y una disculpa de verdad. Andaba por el sur y el tráfico estaba horrible, me da mucha pena. Les ofrezco de verdad una disculpa y prometo ser breve en esta exposición que voy a dar. Buenas tardes nuevamente a todas y todas las personas que nos acompañan. Agradezco a la diputada Cecilia Márquez, quien preside el Grupo de Amistad México-República de Corea, por esta invitación. Así también saludo fraternalmente al embajador de la República de Corea en México, señor Hugh Tai-Wan, espero que lo haya pronunciado bien, a la activista norcoreana y defensora de los derechos humanos Jambiol Lee, y a las personas panelistas que me antecedieron, al especialista Agustín Menéndez y a la, bueno, al parecer hasta la doctora Nayeli ya no pudo estar. Todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotadas como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente las unas con las otras. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Inicio mi participación con la lectura de este artículo, pues refleja la importancia y la magnitud de la libertad y la igualdad como base de la dignidad humana, y nos hace ver que somos las personas las que, con base en prejuicios y estigmas sociales, podemos negar derechos y libertades fundamentales de los que gozamos todas las personas en el mundo por el hecho de ser simplemente personas. Como bien sabemos, nuestro Estado mexicano ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Recientemente, bueno, no tan reciente, pero en el 2011 tuvimos una reforma constitucional importante que introdujo el llamado bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Esta introducción de este bloque vino a ser un parteaguas en la forma de concebir y ejercer los derechos humanos, porque obliga a todas las autoridades del Estado mexicano a poner en el centro de debate y del actuar de la política pública a la persona como persona humana. Trajo obligaciones tales como para las autoridades del Estado mexicano, tales como las de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, así como también la de investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos con los más altos estándares internacionales. Principios fundamentales que también introdujo esta reforma en materia de derechos humanos es el principio de progresividad, que se traduce que ante los derechos ganados, ningún paso atrás. El principio de indivisibilidad, universalidad e interdependencia de derechos humanos, que se traduce en que todas las personas, por el simple hecho de ser personas, gozamos de esos derechos humanos, que no se pueden dividir ni se pueden negar. La interpretación conforme, el principio de convencionalidad para poder expandir la norma con el principio pro persona. El principio pro persona es fundamental porque lo que implica es que cuando se trata de que se protejan derechos y libertades fundamentales de las personas, tenemos que aplicar la norma que más proteja. Sin embargo, cuando se trata de negar, tenemos que aplicar la norma que menos restrinja derechos y libertades fundamentales. Pero esta reforma no fue menor. Previamente, en el 2001, hubo otra reforma muy importante y de gran trascendencia. Veo muchas personas jóvenes que me parece importante que conozcan esta reforma. Fue en el 2001. En el 2001 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se introdujo al artículo 1 constitucional lo que conocemos como la cláusula antidiscriminatoria. Esto es, se prohibió de manera constitucional la discriminación, sea por el origen étnico, el género, la edad, la discapacidad, la condición de salud, la condición económica, entre otras causas análogas que negaran derechos y oportunidades a las personas. Esto es, eleva a rango constitucional como el principal derecho fundamental, el principio y el derecho de igualdad y no discriminación. Como les comento, no es cosa menor. El derecho a la igualdad y no discriminación es un derecho paraguas. ¿Por qué? Porque la base de la discriminación son los prejuicios y estigmas sociales. El prejuicio es aquel que tenemos en la mente, es el que nos hace ver como menos a las personas, donde cosificamos y categorizamos. Y cuando este prejuicio lo llevamos a la acción y con ello negamos derechos y oportunidades, estamos discriminando. Por eso tan importante es el derecho paraguas, discriminar con base en características o en ciertas características como el ser mujer, el género, el sexo, las preferencias sexuales, la orientación sexual, entre otras. Y cuando se discrimina con base en eso, se niegan derechos y oportunidades, se está discriminando. Por eso les decía que no es cosa menor. Pero previamente a esta reforma constitucional de 2001 que introdujo esta cláusula antidiscriminatoria, hubo una Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación. Esta Comisión Ciudadana se instaló el 27 de marzo del 2001, estuvo conformado por aproximadamente 160 personas, entre ellas personas activistas, personas que vivieron en carne propia la discriminación, personas servidoras públicas que integraban comisiones de derechos humanos de las diversas entidades federativas, académicos, sociedad civil, entre otras, que conjuntaron y aportaron diversas experiencias. ¿Saben por qué? Porque en México se decía que no se discriminaba, porque se asociaba la discriminación al color de piel. Se decía que en México no había gente de piel negra y por lo tanto no había discriminación. Esta Comisión Ciudadana lo que hizo fue hacer una serie de foros regionales, grupos de trabajo, reuniones, entre ellas quisiera señalar cuáles fueron los más importantes. Fueron 7 foros regionales de discusión con especialistas y organizaciones locales en los cuales se abordaron temas como la discriminación contra las mujeres en Ciudad Juárez, la discriminación contra niñas y niños, personas adultas mayores en Monterrey, la discriminación por orientación o preferencia sexual y temas de desarrollo humano y pobreza en Guadalajara, la discriminación contra personas con discapacidad y por condición de salud en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la discriminación religiosa en Puebla, la discriminación contra personas en situación de migración en Zacatecas, la discriminación por pertenencia étnica o raza en Veracruz, donde ustedes saben que toda la zona sur hay personas afrodescendientes, la discriminación por pertenencia étnica o raza en Veracruz, la discriminación en los servicios de salud en la Ciudad de México en colaboración con la Secretaría de Salud. ¿Por qué fue importante? Fue importante colocar el tema y visibilizar que la discriminación no solo era por el color de la piel, por la raza, por la etnia, sino que también era por ser mujer.
a esta hay que sumarle, por ahí decía el entonces presidente, el primer presidente de, el que primero encabezó la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, don Gilberto Rincón Gallardo, decía que si en México buscábamos a la persona más discriminada, sería mujer con una discapacidad e indígena. Es lo que le llamamos la discriminación múltiple o multifactorial. De ahí que por eso sea tan importante que pongamos sobre la mesa cómo es que la experiencia mexicana en el tema de igualdad y no discriminación, cómo los derechos deben de ser para todas y para todos, libres de prejuicios y estigmas sociales. Fue en el 2001, justo en el 27 que se instaló, y en noviembre de ese mismo año concluyó sus trabajos esta Comisión Ciudadana con un informe general denominado La discriminación en México por una cultura de la igualdad, que les invitaría a que solo por un antecedente histórico la pudieran consultar, donde están como los debates que se llevaron y los resultados de los foros regionales que ayudaron a posicionar el tema de la igualdad y no discriminación en la agenda pública para poder avanzar en la igualdad sustantiva. En abril el 29 de abril de 2002, un año después, se aprueba por unanimidad por el Congreso de la Unión la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, así como también un mes después se promulga y se publica en el Diario Oficial de la Federación esta Ley Federal, con la cual dentro de todo su articulado mandata la creación de un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por sus acrónimos llamado el CONAPRED, que actualmente está encabezado por una mujer indígena que está haciendo pues una serie de actividades para seguir visibilizando el tema de la igualdad y no discriminación. Me pareció muy importante señalar este antecedente de cómo la experiencia mexicana ha tratado o ha hecho los esfuerzos para poder lograr el derecho a la igualdad y no discriminación, que se traduce en gozar el ejercicio de derechos y libertades fundamentales sin restricción alguna. Ha sido un trabajo arduo porque hay que empezar por sensibilizar y concientizar. Hace un momento escuchaba a la diputada que hablaba con la gente joven y les decía que era importante que se tomara conciencia y que se empoderaran de estos temas justo para poder lograr esta igualdad real de trato y de oportunidades. Y sí, efectivamente, uno de los mecanismos importantes fue impulsar y sensibilizar y concientizar que hemos discriminado. Hay una frase que a mí me parece muy importante, que la escuché de un fotógrafo, Ricardo Ramírez, allá por 2004, 2005, en una exposición en Oaxaca sobre personas afrodescendientes, que decía: los otros que también somos nosotros. Y esto se traduce en que alguna vez hemos discriminado y hemos sido discriminados. No olvidemos que la discriminación es la cultura del maltrato, del menosprecio, del ver a otro como ciudadano de segunda o tercera categoría. Y por eso es importante concientizar el ejercicio de derechos y libertades. En este contexto, como hemos comentado, México ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales. Entre ellos voy a citar brevemente los más importantes, que es la CEDAW. Como todos sabemos por sus siglas en inglés, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Esta convención es el instrumento vinculante universalmente reconocido que no solo lucha contra la discriminación de la mujer, sino que también protege los derechos de las niñas para preservar su dignidad y bienestar. Asimismo, alienta a todas las políticas públicas que pueden ofrecer oportunidad, que se implementen políticas públicas para ofrecer oportunidades de igualdad. Otro instrumento no menos importante es la Plataforma de Acción de Beijing, firmada por más de 180 gobiernos en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Como ustedes escucharon hace un momento a la activista, así como al ponente que me antecedió, Corea del Norte forma parte de este sistema universal de Naciones Unidas, pero no ha acatado los instrumentos internacionales. Un ejemplo de ellos es la Plataforma de Beijing, que, como les decía, ha sido firmada por
80 gobernantes aproximadamente, y esta plataforma establece una serie de metas a las que se han comprometido todos los gobiernos que suscribieron esta plataforma, que se adhirieron a esta plataforma, entre las que figuran la igualdad y la potenciación del papel de las mujeres. Esta plataforma apoya la consecución de la igualdad de género en el marco de derechos humanos y formula una declaración explícita sobre la responsabilidad de los estados de cumplir los compromisos asumidos. Esta plataforma tiene por objeto acelerar la aplicación de las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer y eliminar todos los obstáculos que dificulten su participación activa en todas las esferas de la vida pública y privada mediante una participación plena en pie de igualdad en el proceso de adopción de decisiones en las esferas económico, social, cultural y política. No debemos olvidar que justo este derecho a la igualdad que se posiciona y que lo tenemos nosotros en el rango constitucional, lo que busca es cerrar brechas de desigualdad. Hay que entender que históricamente han habido brechas de desigualdad sobre ciertos grupos que han sido colocados en situación de desventaja y de vulnerabilidad. Alguna vez allá cuando estábamos trabajando sobre el estatuto y la ley federal y señalar si solo se quedaba como un simple enunciado o se tipificaba como delito para su prohibición absoluta, se decía que se tenía que trabajar sobre una cultura de igualdad, sobre una conciencia de entender los costos sociales que puede traer la discriminación en un país democrático. Eso también supone el establecimiento del principio de que mujeres y hombres deben compartir el poder y las responsabilidades en el lugar de trabajo y en el nivel más amplio en la comunidad nacional e internacional, entre otras. La plataforma lo que busca es que los gobiernos respeten y valoren la plena diversidad de las situaciones y condiciones en que se encuentran las mujeres y reconoce que algunas mujeres enfrentan barreras especiales que obstaculizan su participación plena en pie de igualdad y en la sociedad. Por ello, la plataforma ha pedido a los estados medidas inmediatas y concertadas por todos para crear un mundo pacífico, justo, humano y equitativo, basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales, con inclusión del principio de la igualdad para todas las personas, independientemente de su edad y de su situación en la vida, y con ese fin reconocer que se necesita un crecimiento económico amplio y sostenido en el contexto del desarrollo para sustentar el desarrollo social y la justicia social. También, como sabemos, México forma parte no nada más de ese sistema universal de Naciones Unidas, sino también de un sistema interamericano, donde contamos con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención Belém do Pará, justo porque fue en este lugar donde se adoptó en el año de 1994 esta convención, además de definir la violencia tanto en el ámbito público como privado, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esta convención propone por primera vez que el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. Precisa que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, que tiene derecho al reconocimiento, goce y ejercicio y protección de todos los derechos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales. Estos derechos, de manera enunciativa, no limitativa, comprenden el derecho a que se respete su vida, a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad, a la seguridad personal, el derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a que se respete la dignidad humana a su persona y que se proteja a su familia, el derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los ámbitos públicos, incluyendo la toma de decisiones. También, como ustedes escucharon a la activista hablar de los temas de tortura sexual, también es fundamental. México Naciones Unidas cuenta con un protocolo, se le conoce como Protocolo de Estambul, es el manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes.
este protocolo ha sido utilizado para documentar violaciones graves a los derechos humanos, como es la tortura. La tortura, como ustedes saben, es un delito y una violación grave a los derechos humanos, por eso es su prohibición absoluta. La tortura daña, no tienen idea la gravedad, las secuelas no solo físicas, sino emocionales que dejan. Recuerdo mucho las palabras del relator de Naciones Unidas, Juan Méndez, que decía, él fue torturado en el contexto de la llamada Guerra Sucia en Argentina, donde decía, yo todavía no sé si sigo teniendo secuelas de tortura. He aprendido quizá a vivir con ellas, porque efectivamente deja una gravedad. Este manual es un instrumento importante. México firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y su protocolo facultativo que mandata la creación de mecanismos nacionales de prevención de la tortura. México tiene un mecanismo nacional de prevención de la tortura que depende de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este mecanismo tiene como objetivo hacer visitas sistemáticas y permanentes a los centros de privación de la libertad, pero no nada más son centros de privación de la libertad que inmediatamente a la mente nos viene que son las cárceles donde las personas compurgan alguna pena en la que han sido procesadas y o sentenciadas, sino que como se entiende como lugares de privación de la libertad, aquellas donde tengan limitada su deambulación, comprende hospitales psiquiátricos, centros de adicciones, estaciones migratorias, centros donde hay niños y niñas en situación de abandono, y lo que hace es un monitoreo constante y permanente justo para prevenir la tortura. Como les comentaba, bueno, también, además de esos instrumentos internacionales, México cuenta con una ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, cuyo objetivo fundamental justo es visibilizar las desigualdades sociales y emprender acciones y políticas públicas. Así también, justo para hacer viable y efectivas estas leyes y los tratados internacionales, cuenta, como todos sabemos, con un Instituto Nacional de las Mujeres, cuyo objetivo institucional es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación igualitaria. De igual manera, cuenta como una Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, la cual formula bases de coordinación entre los 3 niveles de gobierno y promueve el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. De igual manera, cuenta con un programa de igualdad entre mujeres y hombres que está adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la 4ª Visitaduría General. Este programa de igualdad entre mujeres surgió de una recomendación que hace el Comité de Expertas de la CEDAW. Sabemos que los comités son órganos de tratado de los instrumentos internacionales y una de las recomendaciones fue que tenía que haber una instancia que lograra monitorear, supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales por el Estado mexicano. Justo ahí es donde se dio este programa. Está establecido en el artículo 6, fracción 14 bis de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y es el encargado de la observancia. Este programa es el encargado de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Tiene por objeto la construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia. También quisiera señalar brevemente que México también firmó el protocolo de Palermo, que es un protocolo que justo lo que busca es generar acciones para prevenir, investigar y sancionar la trata de personas, así como brindar protección y asistencia a las personas. En el 2022 se emitió por parte de la Secretaría de Gobernación el programa nacional que contiene ciertas líneas de acción para esta prevención y eliminación. En conclusión, podemos decir que el combate a la discriminación ha reclamado de una acción social, cultural, jurídica y política con el fin de evitar que se incremente el impacto negativo de este fenómeno en el desarrollo general de los países y que no se dificulte el despliegue pleno de las capacidades humanas con las que cuentan los países. Ello implica continuar trabajando sobre un cambio cultural, la construcción de un tejido social que integre la diversidad bajo las pautas de la justicia y de la reciprocidad. Y siempre recordemos que los seres humanos, las personas, nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.
Gracias. Bueno, primero agradecerle profundamente al embajador la paciencia que nos ha tenido con este foro. Sabemos perfectamente bien que sus tiempos son diferentes a los de nosotros, querido embajador. Muchas gracias. Muchas gracias a Hu Tae-won. Gracias por estar con nosotros. Le agradezco mucho la gentileza de darme el cierre por todo esto, pero me gustaría de todas formas que nos diera unas palabras antes de despedirnos, embajador. Adelante. ¿Sí? ¿O quiere que lo traducimos, mi querido embajador? ¿Qué traducción? Sí. Aquí está. Aquí tiene. Sí, gracias. 오늘 포럼을 통해서 이 북한 인권 상황, 특히 북한 여성들 인권 상황에 대해서 멕시코 분들이 이해가 높아지는 기회가 됐으면 좋겠습니다. Bueno, espero que a través de esta oportunidad, a través de este foro que tuvimos el día de hoy, sea una oportunidad para que el público mexicano tuviera la oportunidad de conocer acerca de la situación de derechos humanos en Corea del Norte, especialmente de las mujeres norcoreanas. 북한 인권 상황, 특히 여성 인권 문제의 개선을 위해서 한국과 멕시코는 물론 국제사회가 함께 노력을 해가야 할 과제라고 생각을 합니다. Opino que es una tarea de comunidad internacional, tanto como Corea del Sur y México, trabajar sobre la mejora sobre la situación de derechos humanos en Corea del Norte. 오늘 계기로 여기 이 북한 인권 상황에 대해서 현실을 조금 이렇게 이해를 하시고 앞으로 북한 인권 상황 개선을 위해서 조금 관심을 많이 가져주시면 고맙겠습니다. Espero que a través de esta oportunidad del día de hoy, con este foro, ustedes tuvieron una oportunidad de conocer un poco más acerca de la realidad de la situación de derechos humanos en Corea del Norte y espero contar con sus apoyos para mejorar de esto. 끝으로 다시 한번 오늘 행사 준비해 주신 세실리아 마리케스 의원님 그리고 오늘 그 패널로 참석해 주신 이한별 씨 비롯한 우리 패널 분 여러분께 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠습니다. Nuevamente les agradezco especialmente a la diputada Cecilia Márquez por este espacio y los panelistas, especialmente Hanbyo Lee, por esta oportunidad. Muchísimas gracias. La discriminación generalizada, la violencia normalizada, la violencia sexual, la negligencia gubernamental, las afectaciones graves a la salud y a la vida, el humanismo es la defensa innegociable de los derechos humanos, el combatir la violencia, la injusticia, la impunidad y la corrupción, el darle voz a quienes otros quieren callar, pero también el transformar, el pensar que uno solo puede cambiar el entorno de muchos. El oír no sirve. Hay que escuchar, hay que ver, no, hay que observar, hay que accionar para eliminar y tener mucha más educación, información y tener un Estado de Derecho. Es un buen espejo la realidad de otros, pero hay que ver nuestro propio espejo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y qué dejamos de hacer? ¿Y qué debemos de hacer? Pero sobre todo, este es un espejo donde muchas niñas, niños y mujeres se deben de ver reflejadas. ¿Qué estamos haciendo para que ese espejo la refleje realmente y que no las empañe en una vida que podría tener beneficios y sobre todo calidad de vida y respeto a sus derechos humanos? No repitamos esas historias, transformemos la historia, sembremos amor y sobre todo cosechemos paz.
Muchas gracias a todos por acompañarnos a este foro. Agradezco a las universidades, a la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a todos los alumnos también de la Universidad Autónoma de México, pero sobre todo, le agradezco muchísimo la paciencia a todos, a pesar de este recordatorio de que la naturaleza es poderosa, y muchas gracias también a todos los que hoy abrieron su mente para eliminar la violencia de nuestras vidas. Muchas gracias. Mi querido embajador es un hombre muy generoso siempre y hoy nos trajo un obsequio que le agradezco profundamente. Gracias, muchas gracias siempre a toda la embajada. Siempre ustedes son no solo eficaces, sino eficientes y recibimos todo su amor. Gracias. Les agradecemos a todos. Déjenme jalar el micrófono, no sirve aquí a la distancia. Les agradecemos a todos. ¿Hola? ¿Se fue? Ya. Ya. Les agradecemos a todos. Muchísimas gracias a los jóvenes que nos acompañaron hoy. Y les pedimos, por favor, y a una niña, gracias. Le pedimos a todos que no se olviden que los derechos humanos no solo son de dientes para afuera, que necesitan acciones y que esas acciones son su futuro, pero también el presente de todos. Gracias. Yo, si me permiten, olvidé recomendarles algunas películas que me parece que dan cuenta. Hay una película mexicana que no ha sido muy visibilizada, de hecho fue muy estigmatizada cuando salió ya por los 80s, que está en una plataforma, se llama Las Poquianchis, y que habla de la trata de personas en México. Y hay otra película muy buena, que no recuerdo si es rusa o de Polonia, que habla de los medios comisivos. Recordemos y no olvidemos que la trata de personas es la nueva esclavitud del siglo XXI. Gracias. A todos aquellos alumnos que quieran llevarle a sus compañeros parte de lo que ustedes hoy recibieron, pueden hacerlo con mucho gusto. La clave es que estos libros lleven a las manos que quieran leerlos. Muchas gracias.